79, 80, para conocer este convento, y así lo conocí yo. Hasta que hubo un acontecimiento que cambió Sevilla. La cambió Sevilla en lo urbanístico y la cambió en las mentalidades. A nosotros nos enseñó a hacer colas y a los conventos de clausura les enseñó a abrirse. Ya había uno que se había abierto, que era Santa Paula, tan abierto que tenía hasta un museo, que lo sigue teniendo. Pero el 92 abrió muchas mentalidades en los conventos. Y lo que antes era, venga usted y comparta la misa con nosotros a las 7:30 o a las 8 menos cuarto, pues era, vengan ustedes y aquí tienen la llave. Yo he enseñado este convento hace mucho tiempo, muchas veces, y tenía que comer bastante bien antes porque la llave que te dan es una llave tamaño XXL, se entra por el compás, te dan la llave y hay que comer ese día porque si no, no abres la llave, no abres la puerta. Pues así se fueron abriendo los conventos y gracias a esa apertura hoy estamos aquí, si no, no hubiera habido eso. Porque un día Sor Purificación, una de esas mujeres providenciales que ha habido en los conventos, en este caso en San Clemente, Manuel Jesús y a mí, cuando fuimos a verla y nos sentó en una habitacioncita, que no era un locutorio, o era un locutorio pero muy distinto a los que nosotros conocíamos de las clausuras, pues era una silla, una mesita baja y 2 sillas. Y cuando nos vio la cara de asombro, nos dijo, las rejas hay que tenerlas aquí, no aquí puestas. Ya digo, era la mentalidad de Sor Purificación. Pues ya digo, gracias a esa apertura, hoy los conventos, hasta los más cerrados o el más cerrado, todavía hay uno que ahí resiste, pero había uno en Triana que era muy cerrado y que de la noche a la mañana, pues afortunadamente, han abierto mentalidades. Hoy nos toca hablar de las Teresas, San José del Carmen. ¿Por qué el apellido? Porque en Sevilla ya había un convento con el título de San José, que era el de las Mercedarias. Por tanto, le tuvieron que poner un adjetivo, del Carmen, aunque todo el mundo lo conoce como las Teresas. Las Teresas por Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Teresa de Ahumada, Teresa de Cepeda. En fin, la indefinición de a la hora de usar los apellidos, ya saben que en esa época todo el mundo se podía poner el apellido que quisiera. Poco vamos a hablar de Santa Teresa porque me imagino que todos la conocen. Teresa nace en Ávila o en un pueblecito muy cercano donde su padre tenía unas tierras, es bautizada en la ciudad de Ávila. Su abuelo hizo dinero y como en su época el que hacía dinero intentaba cambiar de bando y ponerse en la nobleza, aunque fuera la nobleza más baja, la nobleza de hidalguía. El abuelo consigue, en la Chancillería de Ciudad Real, consigue el título de hidalgo. Chancillería de Ciudad Real que al poco tiempo se traslada a Granada. Si alguien quería ser noble en España y no tenía título o no tenía hábito militar, pues lo que hacía era hacer un pleito de ejecutoria ante la sala de las vizcaínías de la Chancillería que le correspondiera. Del Tajo para arriba iban a Valladolid, del Tajo para abajo iban a Ciudad Real, hasta que los Reyes Católicos deciden cambiar la Chancillería de Ciudad Real a Granada. Por tanto, el abuelo de Santa Teresa fue a la Chancillería de Valladolid y consiguió, lo mismo que había hecho mucho dinero, consiguió una ejecutoria de hidalguía, o sea, un escudo nobiliario que podía poner en su casa un blasón de piedra diciendo que era hidalgo. Y no solo eso, además de eso tenía la blanca de la carne. ¿Qué era la blanca de la carne? El no pagar impuestos. El no pagar impuestos. Iba a la carnicería, si tú no eras noble, tenías que pagar los impuestos que llevara ese kilo de carne. Si tú eras noble, no pagabas los impuestos que llegaban. O sea, la diferencia entre ser noble y no ser noble era amplísima, hasta para la forma de morir. Los hidalgos, los nobles, morían degollados, los
el pueblo llano, el tercer estado, moría moría ahorcado, entre otras formas. Por tanto, digo, el abuelo consigue una ejecutoria de hidalguía donde evidentemente tuvo que llevar a testigos falsos. Eso era muy habitual, los testigos falsos, porque la primera pregunta era: ¿usted conoce a esta persona? Sí, ¿de cuándo? Desde siempre. ¿Tiene antepasados judíos, musulmanes o condenados por la Inquisición? No. Santa Teresa viene de una familia de judíos conversos. Eso va a ser algo que lo va a acompañar a ella toda la vida. Ese estigma lo va a llevar. El abuelo, ya digo, estaba muy bien situado económicamente. El padre heredó la herencia de su padre. Estuvo muy bien situado hasta que se casa por segunda vez. Él enviuda, tiene 2 hijos de la primera mujer, la mujer muere de peste y después se vuelve a casar con la que será la madre de Santa Teresa, y con ella va a tener 12 hijos. Y de esos 12 hijos, Santa Teresa andaba por la mitad y el padre se rascó. Evidentemente la economía familiar decayó bastante con tantos hijos, y sobre todo el padre quiere casar muy bien a una hija. Esas son las costumbres de la nobleza en España. Se casa muy bien a una hija, se le da una dote muy buena, el hijo se lo lleva todo, el hijo primogénito varón se lo lleva todo, porque así está estipulado jurídicamente, con lo cual el resto se tiene que buscar la vida, o en la iglesia o en el ejército. En este caso no va a ser un mayorazgo lo que funda el padre, sino que dota muy bien a la hija primogénita, a la hermana de Santa Teresa, para que se pueda casar. Se casa muy bien con un rico de otro pueblo, y el resto de los hijos pues se tienen que buscar la vida. La mayoría de ellos se la van a buscar en América, en el ejército. Un hermano de Teresa muere luchando contra los mapuches en Chile. Otros 2 hermanos están presentes en las contiendas en Perú entre Pizarro y el nuevo virrey que quiere imponer el rey, en las luchas por el poder. Varios hermanos van a morir en Perú, además de este que muere por los mapuches. Habrá uno que vuelve, que será providencial, como veremos, para Santa Teresa, que es su hermano Lorenzo. Ella se educa en un colegio, en un convento de agustinas. Luego ella quiere profesar religiosamente sus enfermedades, entra, sale. No sé si saben que Santa Teresa estuvo 4 días muerta. La daban por muerta. Tuvo lo que hoy se llamaría un coma de 4 días. Habían excavado ya hasta la fosa, habían excavado la tumba, le habían sellado los párpados para cerrárselo, pero el padre dice: vamos a esperar, y al 4.º día ella resucitó. A partir de entonces entra, sale en un convento, temas de enfermedad, hasta que al final, pues, ella primero en el Carmelo y luego va a ser, como todos saben, la reformadora del Carmelo. Ella, el último libro, curiosamente, es el libro de las fundaciones, en el que cuenta todo lo que ella fue pasando para fundar los conventos frente a los de la antigua observancia, o sea, frente a los carmelitas calzados, los carmelitas a seca, los descalzos, los del paño. Ella les llamará los del paño a los carmelitas en general, para distinguirlos de ella. Ella comienza a fundar, ella se conoce a otra persona, hay 2 personas clave en la fundación, 2 personas masculinas, que va a ser Gracián, el padre Gracián, y por supuesto, aquí lo tenemos, San Juan de la Cruz. Va a ser el gran reformador de la orden. Ella, ya digo, su libro casi póstumo, lo termina muy pocos días antes de morir, es el libro de las fundaciones, donde nos cuenta todo lo que pasa. Antes de hablar del libro de las fundaciones, vámonos a su tarea como escritora. Se ha leído mucho en el Via Crucis hoy muchos textos de las Moradas. Las Moradas es posiblemente el gran libro de Santa Teresa. Lo escribe un año después de estar en Sevilla. Las Moradas o Castillo Interior, ese es el nombre. En realidad es una guía para el desarrollo espiritual. Ella viene a decir que la vida son
un castillo con muchas habitaciones. Concretamente ella divide el libro en 7 capítulos, 7 mansiones. Hay que ir pasando de una a otra hasta para llegar al final a Dios. Esas habitaciones, esas moradas, esas 7 moradas, las va escribiendo después de recibir una de las muchas visiones. En lo alto del retablo tienen 2 visiones de Teresa. Una con la Virgen, un desposorio místico, y en la otra, allí la tienen, cuando se le aparece Cristo atado a la columna. Las apariciones de la Pasión va a ser algo bastante habitual. Ella va a estar muy influida por los jesuitas. Sus primeros confesores espirituales van a ser jesuitas de Ávila. Y a San Ignacio se le aparece el Nazareno, se le aparece Jesús con la vocación del Nazareno cuando va camino. Por tanto, ella, ya digo, va cogiendo de aquí y de allí. La próxima vez que vengan, porque hoy por motivo de la grabación no van a poderlo ver, la próxima vez que vengan, solas, en grupo, con alguna visita turística, ya nos hemos encontrado aquí esta recreación, que en el fondo es una vanitas, no sé si se han dado cuenta, aunque pueda parecer una recreación de Santa Teresa escribiendo, hay un reloj, el reloj es el tiempo que nos queda. Cuando vean en un cuadro pueden ir al Hospital de la Santa Caridad, cualquier museo, el reloj en un cuadro es el tiempo que te queda, es una señal de, oye, que eres mortal. Es un cuadro de vanitas, algo muy típico del barroco. Pues yo digo, en las moradas es una guía espiritual para cualquier persona, no solamente para sus novicias o para sus hermanas. Ella fue una mujer de recia personalidad que escribe su vida. Hemos leído también algún pasaje del libro de la vida, pero sobre todo hemos escrito las moradas. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré. O sea, aquí tenemos como ella escribe que es Dios el que le dicta las moradas. Ella empieza a escribir un 2 de junio de 1577, el día de la Santísima Trinidad. Simplemente hemos leído bastante de las moradas, pues simplemente una cosita más. Oh desventurados tiempos, miserable vida en la que ahora vivimos, y dichosa a las que les ha cabido tan buena suerte que estén fuera de él. Algunas las veo a estas hermanas tenerle tan grande interior que la más puede. Más alabanzas da nuestro Señor de verse en el monasterio, porque se les ve muy claramente que salen aquellas alabanzas de lo interior de su alma. Muchas veces querría, hermanas, hicieseis esto, que una que comienza despierta a las demás, le está marcando el camino. Es un libro que escribe en 4 meses. Del año 77, ella escribe las moradas en 4 meses. Y decía que la próxima vez que venga, en cualquier tipo de visita, o incluso si hay misa, siempre la sacristía, esto es la sacristía de afuera, hay una sacristía de adentro que está en clausura. Pues cuando lleguen hay una vitrina donde está posiblemente el mejor coleccionable de las reliquias de Santa Teresa. Ahí tenemos el manuscrito de las moradas. Ella lo escribe en Ávila, a su muerte lo recoge el padre Gracián y llega a un sevillano porque se lo regala al padre Gracián, y ese sevillano, su hija, ingresa en este monasterio y lo trae, con lo cual desde el siglo XVII el manuscrito de las moradas lo pueden contemplar en la vitrina. Ella lo numeró en números romanos y el padre Gracián numeró el libro en números arábigos. La primera edición se hizo en Salamanca, la primera edición de las moradas, y la hizo nada más y nada menos que Fray Luis de León. Fue el que hizo la primera edición de las moradas. Pues ese libro está aquí, lo mismo que está el Quitito, el Quiteña, un niño Jesús que vino de América de una sobrina, lo mismo una alpargata, el tambor que tocaba la sobrina, o la otra gran recuerdo es el cuadro.
Toda la iconografía de Santa Teresa deriva de un cuadro que le hizo un fraile carmelita, Fray Juan de la Miseria. Ese cuadro lo tienen ustedes aquí, pero si hoy no lo pueden ver, tal como salgan, bajen ustedes la calle Santa Teresa, camino de Santa Cruz, y en el recoveco que hace el convento hay un azulejo allí. Ese azulejo está basado en el cuadro de Fray Juan de la Miseria. Ese cuadro se pintó aquí en Sevilla, por eso lo conservaban la Fundación Sevillana, por eso lo conservaba este convento. Y siempre se ha contado lo mismo. Ya he dicho que era una mujer de carácter fuerte, y cuando terminó el fraile, ella estuvo posando para él, y cuando se lo enseñó, le dijo: Dios te perdone, Fray Juan, que ya que me sacaste, me ha sacado fea y legañosa. Hay otro, el fea lo sustituyen por vieja. Hay dos versiones. Yo digo, era una mujer muy de armas tomar. Una mujer con un proceso ella muere, como saben, en Alba de Tormes, con un proceso de canonización bastante rápido. A los 30 es beata, y en el mismo siglo XVII es ya santa. Y por último, Pablo VI la nombra doctora de la Iglesia. Es, no sé si lo saben, copatrona de España, junto a la Inmaculada Concepción, que es la patrona de España desde Carlos III. Santa Teresa ha sido una mujer que ese proceso rápido tuvo mucho que ver la Casa de Austria. La Casa de Austria fue una gran devota de Santa Teresa, los Borbones más recientes también, y el general Franco, saben que en su mesa, en la mesa de su despacho, tenía el brazo de Santa Teresa, hasta que luego ya fue devuelto. Por tanto, es una mujer que en la historia de España ha tenido una gran repercusión, tanto intelectual como doctrinalmente. Santa Teresa llega a Sevilla y de Sevilla no guarda un recuerdo para nada agradable, todo lo contrario. De Sevilla dice cosas bastante malas, lo pasa mal, se lo hacen pasar mal. Ella, curiosamente, poco antes de llegar está a punto de ahogarse. Ella viene de Beas, han fundado el convento de Beas en la provincia de Jaén, y el padre Gracián, al cual ella había conocido antes en Ávila, pues le dice que van a Sevilla, que era pues no voy a decir la capital del mundo, una de las ciudades más importantes del mundo en 1575. El oro ya llega menos, pero la plata está llegando a expuertas. En la época, el siglo XVI es el gran siglo de Sevilla, no el XVII. El XVII es el siglo del barroco, de las artes, de las letras, pero el siglo económicamente importante es el siglo XVI, sobre todo el reinado de Carlos V y los primeros años del reinado de Felipe II. Ella va a vivir básicamente durante el reinado de Felipe II. Pues bien, ella, cuando tiene que cruzar el Guadalquivir para llegar a Sevilla, porque viene de la otra orilla, viene de Jaén, pues está a punto de ahogarse. Ella lo cuenta con terror. Ve como el barquero se le va la maroma, no consigue y está a punto. Ella lo cuenta en su libro. Y llega a Sevilla con una calor de mayo, esas calores que cuando llega mayo y ella no está acostumbrada, evidentemente, a esas calores. Y ella lo cuenta sin reparos ninguno. Ya digo, ella contó su vida, tanto las apariciones místicas, ultraterrenas, como la vida terrenal. Ella fue en ese caso muy pedestre a la hora de contarlo, nunca se anduvo con tapujos. Parecióle que ida una vez se quedaba la fundación de Caravaca, otra fundación que habían hecho en Murcia. Y también sería de gran servicio de Dios fundar en Sevilla, que le pareció muy fácil, porque se lo habían pedido algunas personas que podían y tenían muy bien para dar luego casa, y el arzobispo de Sevilla, que en ese momento era don Cristóbal de Rojas y Sandoval, el tío del que luego será duque de Lerma. Por eso Rojas Sandoval no está enterrado en Sevilla, sino, aunque él murió siendo arzobispo de Sevilla, él está enterrado en la colegiata de Lerma, un sepulcro que hizo Juan de Arce. Le suena, ¿verdad? Le hizo el sepulcro a...
Por prisa que nos dimos, llegamos a Sevilla el jueves antes de la Santísima Trinidad, habiendo pasado grandísimo calor en el camino, porque aunque no se caminaba en la siesta, yo os digo, hermanas, que como había dado todo el sol en los carros, que era entrar en ellos como si fuera el purgatorio. Unas veces con pensar en el infierno, otras pareciendo se hacía algo y padecía por Dios. Iban aquellas hermanas con gran contento, ella y 6 más, que van a fundar en Sevilla. Ella llega, ya digo, el 26 de mayo de 1575, otra vez la Trinidad. Un día antes de la Pascua del Espíritu Santo, o sea, no llevaba ni una semana en Sevilla, les dio Dios un trabajo harto grande, que fue darme a mí una muy recia calentura. Yo creo que sus clamores a Dios fueron bastantes para que no fuese adelante el mal, que jamás de tal manera en mi vida me ha dado calentura que yo no pasé más adelante. Fue de tal suerte que padecía, tenía modorra, según iba enajenada, ellas a echarme agua en el rostro, tan caliente de sol que daba poco refrigerio, o sea, calor meteorológico y calor corporal de la calentura. No os dejaré de decir la mala posada que hubo para esta necesidad. Ella le prometen un buen lugar y cuando llega le dan unas casas en la calle de las Armas, en la calle Alfonso XII, al final, junto a donde estaba el convento de las Mercedarias, la esquina de la calle San Vicente con la plaza del museo. Pues llegando ya casi a la plaza del museo, allí le dan. Ella lo cuenta sin ningún tapujo, las liendres, los piojos, todo lo que había en aquella casa sin ventilación, y ellas haciendo una vida de clausura, con lo cual ella, ya digo, no conservó nunca. La primera impresión de Sevilla fue bastante mala, porque aunque tenía 2 valedores muy buenos, el arzobispo y el prior de la Cartuja, que era, después del arzobispo, en Sevilla había 2 autoridades religiosas, el prior de la Cartuja y el prior de San Jerónimo de Buenavista, que era el convento, podemos decir, de la Casa Real. Eran las 2 personas, las Cuevas y San Jerónimo de Buenavista. Eran las 2 personas influyentes que había. Aunque ella tenía ese apoyo, también es verdad que tenía en contra a los carmelitas de la antigua observancia y también tenía en contra a la Santa Inquisición, que siempre estaba buscando los 3 pies al gato. Contra ella se va a sustanciar una información. No va a llegar a más, pero en los archivos del Castillo de Triana, ahora expositor de arte sacro, pues allí se fraguó parte de la investigación contra Santa Teresa. Ella, ya digo, siempre va a andar. En este tiempo vinieron también los padres calzados a saber por dónde se había fundado. Yo les mostré las patentes que tenía de nuestro reverendísimo Padre General. Ya con esto se sosegaron, que si supieran que lo hacía el arzobispo, no creo que bastara. Como no era del arzobispo de Sevilla, sino era del general de la Orden de Roma, ya con eso. Mas esto no se entendía, sino todos creían que era muy a gusto y contento. Ya fue Dios servido que nos fue a ver. Yo le dije el agravio que nos hacía. En fin, me dijo, que fuese lo que quisiese. Y en eso nadie pudiera juzgar que una ciudad tan caudalosa como Sevilla y de gente tan rica había de haber menos aparejo para fundar. O sea, le ha costado mucho menos trabajo fundar en Caravaca, en Bea, en pueblecitos pequeños, que en la próspera urbe de Sevilla. Húbole tan menos que pensé algunas veces que no nos estaba bien tener monasterio en aquel lugar. O sea, que si no hubiera sido por lo cabezona que era, posiblemente habría hecho como el Evangelio, ¿no? El mandato evangélico. Si no te quieren, te sacuden las alpargatas y te vas. Eso aunque lo hizo algún torero, decía mi afición taurina, algún torero lo hizo, acabó, se limpió. Jaime Hosto de Nécija, que era su pueblo. Y desde entonces, pues,
Jaime VIII acabó en Écija. ¿Cuál fue la suerte de Teresa? Fue Dios servido que viniese entonces de la India un hermano mío, que había más de 34 años que estaba allí, llamado Lorenzo de Cepeda. Lorenzo de Cepeda había ido al virreinato del Perú, ya digo, con los problemas de Pizarro, y vuelve a España ya con 3 hijos, una de las cuales va a ser sobrina y religiosa, Teresita. Y le compra una casa, o le ayuda a comprar una casa, que es la famosa casa de la calle Zaragoza, la casa en la embocadura de la calle Madrid, puede ser, yo siempre Madrid, Bilbao, yo siempre me confundo, la embocadura de la calle hacia Zaragoza, de la Plaza Nueva hacia Zaragoza, una casa antigua, pues era la casa de la Santa, la decían. Ese fue el convento que funda Santa Teresa. Ese fue el segundo lugar de este monasterio. Primero, calle de las Armas, segundo, calle de la Pajería, hoy calle Zaragoza, y tercero, llegarán aquí. Este lugar no lo conoce Santa Teresa. Cuando vienen aquí las monjas, Santa Teresa ya no está. Este convento es muy peculiar. Este convento es el más pequeño de Sevilla. Tiene 2.512 metros cuadrados. Digo, hombre, pues no. De planta. En construcción tiene 3.600, con la primera y la segunda planta. Pero lo que es en planta, si les digo que Santa Paula tiene 8.800 metros, Santa Paula tiene 4 veces más que esto. San Clemente, pues tiene 7.900. Son los grandes. Luego hay una serie de conventos intermedios, que es lo normal. La media de conventos de Sevilla anda por los 5.000 metros cuadrados. Y tenemos este pequeñito por una sencilla razón. Esto no se hace como convento, y eso se nota. Ustedes, que seguramente han ido a muchos conventos otros años en los Vía Crucis, esta iglesia ya tiene algo peculiar, que es el coro aquí. Tiene un coro bajo y un coro alto. Ustedes están acostumbrados a ver el coro abajo y el coro arriba, pero al fondo de la iglesia. Se han encontrado un espacio muy grande y han podido construir un convento siguiendo las construcciones normales de un convento. O sea, una casa sevillana muy, muy grande. Pero es que además los conventos, Santa Teresa le gusta regularlo todo, y ese todo es hasta cómo tienen que ser los conventos, cuál es la estructura de un convento. Eso lo tiene Antequera, eso lo tiene Úbeda, eso lo tienen los conventos que se crean de nueva planta. Esto no lo tiene porque esto era un palacio de un banquero arruinado, Pedro de Morga, uno de esos muchos banqueros que hace mucha riqueza y tal como la gana la pierde. Y a principios del siglo XVII tienen que subastar sus casas, las compra primero una persona intermedia, luego van comprando las casas de alrededor y hacen este convento. De ahí lo pequeño que es y que no tiene la estructura del convento, porque lo normal es que hemos entrado o han entrado a la procesión de ingreso por el compás, lo normal es que ahí estuviera el claustro. En cualquier convento normal, si está en la iglesia, además de los coros al fondo, uno de los 2 testeros es el coro, es el claustro principal. Aquí no, aquí tenemos el compás con las dependencias propias, las viviendas, una pequeña hospedería, el locutorio, el torno, y después, o sea, hacia abajo está el convento. Aquí está el claustro, el coro bajo, y ellas se entierran justamente debajo del coro, que se entra por un pequeño patio que tiene, le llaman el patio de la bóveda. Por tanto, ellas tienen que adaptar una casa a un palacio. El claustro de ellas es el claustro, el patio del banquero Pedro de Morga, reformado después en el siglo XIX, porque aquí, cuando el general Van Halen sitia Sevilla y comienza a tirar bombas, en las crisis de Espartero, una de ellas cae aquí. Esta es la zona más perjudicada. Si van a la casa de Mañara, allí hay una bomba encrustada que no explotó. Si van y compran un pollo asado en la Puerta de Carmona, allí hay una granada que se empotró y no explotó. Pues la parroquia de San Bartolomé fue la más afectada durante el bombardeo de Van Halen en 1852.
De ahí le viene a Sevilla el título de heroica, muy heroica, resistencia a Espartero, en los problemas del reinado de Isabel II. Se va estructurando el convento, ellas primero adecuan el convento y después hacen la iglesia. Unos 20-30 años hacen la iglesia. La iglesia la hace Bermondo Resta, que era un gran arquitecto milanés, que era el maestro mayor de los alcázares. Y podremos hablar aquí del barroco. Bueno, la decoración sí, la iglesia no. La iglesia sevillana, salvo San Luis de los franceses, si no han ido, vayan, porque han abierto una exposición fantástica con los fondos de la Diputación. San Luis, eso sí es una iglesia romana, una iglesia barroca, con unos planos que lo hacen en Roma y los desarrollan aquí en Sevilla. El resto, esto es lo que se llama una planta de cajón, de caja de zapatos, si quieren. Un espacio rectangular, con una bóveda muy simple, una bóveda de medio cañón, con unos fajones que van a eje con las pilastras, y luego una zona de presbiterio cubierta con una bóveda de media naranja. Esto no es cúpula, para que fuera cúpula tendría que trasdosar al exterior y entrarle la luz. Esto es una media naranja con unas yeserías muy barrocas, unas yeserías pintadas. Por tanto, esto, lo barroco es la decoración, la estructura. Bermondo Resta es una persona muy conservadora en lo arquitectónico. Una persona que no se sale del mundo clásico, de Palladio, de Vignola, de lo que ha visto en los grabados italianos, de donde él es italiano del norte. Por tanto, él levanta la iglesia en 2 periodos porque la comunidad se queda sin dinero. ¿Cómo se puede terminar la iglesia? Vendiendo capillas. Los que están sentados en los laterales, junto a los retablos, están sobre capillas particulares. Aquí sigue habiendo enterramientos recientes, he visto que es del año 92, las últimas cenizas que llegaron. Estas capillas se van a familias y las familias se van a ir enterrando ahí. Por tanto, y normalmente encargaban el retablo correspondiente, con lo cual, ya digo, va a ser otra fuente de ingresos. Si han estado en el convento de Santa Isabel, que ya no es clausura, desde la época de Isabel II, fue cárcel de mujeres, y luego Isabel II se la concede a la madre fundadora de las religiosas filipenses. Si van al convento de Santa Isabel, el retablo es muy parecido. Estamos en la órbita de Jerónimo Velázquez, que es el que lo contrata, Juan de Mesa, un retablo mixto con pintura, con columnas entorchadas y con combinación de pintura, un retablo todavía muy clásico, con una almohadilla de fondo. Esto es lo que ellos ven, lo que los entalladores ven en los grabados italianos. A partir de ahí ellos van reproduciendo. Si ustedes ven alguna foto antigua, ha cambiado. La Inmaculada estaba antes aquí, San José y el Niño estaban allí. Este retablo ha tenido distintos cambios. Como es San José, pues evidentemente el titular tiene que estar aquí. San José es el patrón de las carmelitas descalzas, es el patrón de las carmelitas, una gran devoción de Santa Teresa, a San José, pues le concede gran importancia por algún que otro milagro de salud que le había hecho. Hay muchos conventos que es San José, tienen el título de San José. Ahí tienen un San José fantástico. Es la única obra documentada, el resto pues no, ni Santa Teresa ni San Juan de la Cruz. Es una obra teóricamente de Juan de Mesa. Mi amiga Regla, que está aquí, dice que es de Montañés. Es verdad que Mesa y Montañés trabajaron un tiempo juntos. Es el menos Mesa, es el Mesa más joven, es el Mesa todavía más influenciado por Martínez Montañés. Esa expresión que tiene es una expresión muy de Martínez Montañés. El Niño es un poquito ya más de Mesa, ese mechón central del pelo, pero el San José no. O hay varias manos, pudo intervenir perfectamente. Ya digo, esto está contratado con Jerónimo Velázquez, que trabajó con Juan de Mesa habitualmente. Ellos se contrataban, se subcontrataban, se fiaban unos a otros. En el mundo del arte era un mundo muy endogámico.
Tenemos otro retablo, quizá el segundo en importancia y el segundo más interesante. El retablo, ahí tiene otra visión de Santa Teresa, pero otra imagen de Martínez Montañés, perdón, de Juan de Mesa. Esta sí es de Juan de Mesa. Esto es una inmaculada, pero es una inmaculada carmelita. Está vestida con los colores carmelitas. No está ni con los colores antiguos de la Inmaculada, el jacinto y el azul, ni está con los colores modernos, el celeste y blanco. Zurbarán es el que las pinta de las dos, hasta que Francisco Pacheco dice, no, la Virgen hay que pintarla según la visión que tuvo Santa Beatriz de Silva. Ve la visión y ve vestida de celeste y blanca. Entonces, a partir de ahí, pues Pacheco, que era censor de pintura de la Santa Inquisición, pues él va a no prohibir, pero no va a dar autorización. Todas las pinturas religiosas tenían que pasar por la mano del censor. Él se recuerda mucho que echó para atrás un ecceomo porque no llevaba la caña. Y según la Escritura, el escarnio de Cristo, el cetro del rey le dan una caña. Pues esta es una inmaculada carmelita porque está vestida con un hábito carmelita, sale por abajo el escapulario y está vestida con los colores propios del Carmelo, el color marrón. La Virgen y el retablo se llevan como 50 años. El retablo es fantástico, esos angelotes tenantes los pueden ver en la Santa Caridad, los pueden ver en Santa María de Jesús, los pueden ver en el convento de Madre de Dios. Estamos hablando del Círculo de Barahona, Fernando de Barahona, que en vez de poner columna salomónica, que es lo propio de esta época, él hace columna retallada con tema eucarístico. ¿Por qué? Porque seguramente sería el sagrario. Es lo lógico, el tema eucarístico frente a las monjas. Ella aquí para escuchar misa, pero el sagrario lo tenía justamente enfrente. Con dos imágenes fantásticas de San Juan Bautista y Elías. Elías es una especie de prefiguración. El monte Carmelo, Elías, los carmelitas nunca discutan con un carmelita, ni calzado ni descalzo, de temas de antigüedad. Eso es imposible. Ellos, ya digo, se remontan a Elías, hace ya miles de años, ¿no? Antes de Cristo. Por cierto, ¿cómo distinguir un convento de la antigua observancia? Carmelitas de los descalzos. Pues muy sencillo, parece que tiene el mismo escudo, pero no lo tiene. Cuando ustedes vean el Monte Calvario, que es un triángulo con las estrellas, si es solo el Monte Calvario, es calzado. Si tiene la cruz, el Monte Calvario está rematado por el travesaño de la cruz, es descalzo. Si buscan alguno, ahora mismo no veo por aquí. Ahí, efectivamente, ahí lo tiene. En el banco del retablo y aquí también, ¿no? Pues esta cruz es la que marca que esto es descalzo. Si no, el monte, que en realidad esto es el monte, si no, el triángulo, pues sería completo. Seguimos un retablo con el nacimiento, ya digo, son retablos particulares con pinturas de Varela. Luego había donde había un calvario, que ahora no está, con pinturas de Santa Teresa, y me interesa mucho que vean la de arriba. La de arriba es una Virgen del Carmen de la Misericordia. Es un tema medieval, la Virgen que recoge bajo su manto a la orden. Si van al Museo de Bellas Artes, hay una Virgen de Misericordia fantástica, pintada por Zurbarán. ¿Y a quién tiene debajo? A los cartujos. Es un tema medieval, la Virgen que bajo su manto recoge a Cartujo, a Dominico, a Carmelita. Ese tema iconográfico se llama la Virgen de Misericordia. O sea, esta es una Virgen de Misericordia carmelita, amparando a las monjas carmelitas. Después tenemos un retablo excepcional, que es el retablo de la Encarnación, el retablo de la Anunciación. Un retablo muy clasicista, si ven es muy parecido al altar mayor, con las columnas estriadas, con temas carmelitas, pero quiero que pongan su atención en la pintura. La pintura pasa muchas veces desapercibida y es una de las mejores pinturas que hay en este convento, si no la mejor, y sobre todo una de las mejores pinturas que hay en Sevilla.
Esa pintura es de Francisco de Herrera el Viejo. Hay un Herrera el Viejo y hay un Herrera el Mozo, que es el hijo de. Pues este es Herrera el Viejo. Porque somos españoles. Si Herrera el Viejo fuera norteamericano, inglés, francés, holandés, Netflix habría hecho ya una serie con varias temporadas con la vida de ese señor, de Francisco de Herrera el Viejo. Pero como es sevillano, pues el pobre no. Yo le llamo, yo sé que mi amiga Regla se va a enfadar, este es el Caravaggio sevillano. No por cómo pintaba, sino por la vida que tenía. Este hombre la cárcel la visitó bastante. Este hombre siempre va a tener fama de muy mal genio. Dicen que Velázquez estuvo unos meses con él de discípulo y se va con Pacheco porque no había que lo aguantara. Era un hombre muy amargado, un hombre peleado con el resto de los pintores, que no se examinó de maestría y pintaba sin tener el título de maestro, con lo cual los pintores le montan un pleito y tiene que hacer un examen de maestría ya siendo bastante mayor para contentarlo. Fue un hombre de un carácter agrio, pendenciero y que tiene que salir corriendo. ¿Por qué? Caravaggio mata a una persona en Roma y se tiene que ir también. No, este hombre no mató a nadie, este hombre hizo una cosa todavía peor. En esa época lo peor no era ni asesinar, ni matar, ni violar, no. Lo peor era falsificar moneda. Y este hombre reseñó moneda, que era como se llamaba, se reseñaba moneda. Se cogía moneda, se le quitaba peso, se le volvía a poner las marcas, eso era resellar moneda. Y este hombre resella moneda. Y eso era delito de muerte. Asesino te podía escapar, violador te podía escapar de la muerte. El resellador de moneda no, porque era un delito de alta traición, porque ibas contra el rey, no contra el Estado. Porque como bien dijo Luis XIV, l'État c'est moi, el Estado soy yo, con lo cual no había diferencia entre el Estado y el rey, con lo cual falsificar moneda era atentar contra el rey. Y este hombre no puede volver a la legalidad hasta que el rey no lo perdona. Felipe IV fue el que lo perdonó. Y el hombre ya pudo volver después de estar un tiempo desaparecido. Al final de sus días se va a Madrid y ahí se muere. Pues este hombre es el autor de esa pintura. Y otra pintura, si quieren conocer otra pintura, además de lo que hay en el museo, pasa que del museo hay más del hijo de Herrera el Mozo. Herrera el Mozo que se va a Roma por no aguantar al padre, para que vean cómo era don Francisco de Herrera. Pues bien digo, don Francisco de Herrera, hay otra pintura, si quieren, muy desconocida, porque cuando vamos a San Bernardo, pues vamos casi siempre a ver al Cristo de la Salud, ¿no? Esa talla portentosa de la Hermandad de San Bernardo. Y se nos pasa que el retablo de ánimas, justamente enfrente de donde está el Cristo, hay un retablo de ánimas pintado, ¿por quién? Por Francisco de Herrera el Viejo, con unas caras velasqueñas. Está claro, Velázquez estuvo poco tiempo en su taller seguramente, pero aprendió, porque era un hombre con muy mal carácter, pero muy buen pintor. Él había estado en Italia y era discípulo de Roella, con lo cual tenía dos condiciones bastante buenas, independientemente de cómo fuera. Por tanto, cuando vayan a San Bernardo, además de ver al Cristo de la Salud, no se pierdan el juicio final, porque es un cuadro de grandes dimensiones. Al final, en esta nave tenemos un retablo que está muy desmontado, era el retablo de las reliquias. Ahí tenía un poquito de todo. Ahí tenían lo mismo una firma de Santa Teresa que dos trocitos del traje de San Fernando. San Fernando lo han cambiado varias veces de traje. Lo enterraron, lo desenterraron en el 16, lo trasladaron, luego fue a la nueva urna, o sea, San Fernando, y cada vez que lo cambiaban, le cambiaban de traje. Y de ese traje se hacían reliquias. Cuando vayan a las colecciones reales, la galería de las colecciones reales recién estrenada en Madrid, hay un relicario precioso de la ropa de San Fernando, que hay una bolsita con una seda del siglo XVII,
preciosa. Dice, aquí estuvo guardado parte del traje que llevaba San Fernando. Ese fue cuando se lo cambiaron en el siglo XVI, cuando se consiguió esa. Pues aquí había unas reliquias también. Y después aquí tenemos una Inmaculada. Aquí ya es un poco, los retablos, ya digo, van cambiando los gustos. Tenemos retablos barrocos, protobarrocos, neoclásicos. Luego tenemos otros retablos, volvemos, ya digo, eran gustos particulares o familias particulares. Si una familia consigue el patronato en el 19 y hay un retablo barroco y no le gusta, y el retablo es de San Andrés y él se llama Inmaculada, pues evidentemente lo va a quitar y va a poner un retablo con una Inmaculada. Hay una Inmaculada, hay un retablo muy interesante de Borromeo, San Carlos Borromeo, patrón de la banca, un retablo relicario donde está contando la vida de este arzobispo de Milán, y por último un retablo de Santa Teresita de Jesús, con alguna imagen del 19, otra del 18, y es un retablo de estípite. Como ven, aquí hay columnas entorchadas y estípite. Esto ya es bien entrado el siglo XVIII. Ya digo, es muy complicado en Sevilla y en cualquier sitio, encontrarnos una iglesia muy ha porque hayan sido el gusto de cada uno el que ha ido poniendo el retablo que lo ha puesto. Hay dos iglesias, evidentemente, que se pueden leer de principio a final, prácticamente. Una está claro, que es la Santa Caridad, desen prisa por verla porque va a estar 2 años cerrada, como no vayan pronto, la obra parece que va para largo, y la otra iglesia que se lee está muy cerca de aquí, que es San Nicolás. Esa iglesia se levantó, por fuera es horrible, pero por dentro tiene una unidad. Nos gustará o no nos gustará ese estilo artístico, pero salvo un retablo que viene además del convento de San Agustín, no es de allí, hay una idea bastante unitaria de eso, que evidentemente no hay aquí por, ya digo, la sucesión de restauraciones. Este convento se salvó de milagro. Ahí hay que darle su vela a Isabel II. La desamortización de Mendizábal establece la desaparición de conventos con menos de 22 religiosos. Ellas, por norma de Santa Teresa, solamente podían tener 19 y luego ampliaron a 21, incluyendo la habitación de la Santa, que es la número 21 es la habitación de la Santa. Como no cumplía los requisitos, podía ser desamortizado. Entonces Isabel II hizo, que es la que le pilla, Isabel II, la reina gobernadora, la madre, porque entonces Isabel II tenía 4 años, cuando la desamortización de Mendizábal. Pues la madre, la reina gobernadora, hace un truco de ley y admite que las religiosas que no sean de velo negro, o sea, las aspirantas, las postulantas, cuenten como comunidad, con lo cual sobrepasa el número y el convento se pudo escapar. Es que, a diferencia de otros conventos, Santa Clara, Santa Paula, que podían tener perfectamente 100, 120, 150 religiosas de velo negro, más luego las donadas, más luego las hermanas, más luego las etcétera. Aquí ellas, el Carmelo, siempre ha tenido esa limitación de 19 o 21, gracias a Santa Teresa, que fue la que inspiró. O sea, estamos hablando de una orden, se habla mucho del carisma, pues si hay una orden con carisma, evidentemente es esta. Muchas gracias.